Hola, mi nombre es Jorge Abraham Villegas Ramos y hoy quiero hablarles del capítulo de 1, 2, 3, 4 y 5 del libro Los hábitos de Jesús. El primer hábito nos habla sobre el hábito de aislarse. Eso es lo que Jesús hacía, pues él tenía un montón de responsabilidades, andaba entre las multitudes y ¿qué es lo que hacía? Se iba a estar a un tiempo a solas con Dios. Y no era una forma de huir de los problemas que tal vez las personas le llevaban, sino de renovar todos los días sus fuerzas, de poder escuchar una vez más la voz del Padre y poder ser guiado. Y eso para cumplir con un propósito. Por ello, el autor de este libro nos enseña a que nosotros también debemos de aislarnos tal vez de las multitudes y así poder renovar nuestras fuerzas como Jesús lo hacía. Por ello, es muy importante poner en práctica el aislarse de las multitudes, el aislarse de las personas para poder renovar nuestras fuerzas, renovar nuestras ideas y poder conectarnos más con Dios. Y sobre todo se nos da ideas para ponerlo en práctica todos los días. Y cómo sería apartarnos diariamente en un momento específico para estar con Dios, para hablar con Él. Buscar un lugar sin distracciones, sin nada que pueda distraernos de lo que estamos haciendo con Dios. eh, Apagar el celular, que es el mayor distractor, porque tal vez va a estar sonando y sonando. También podemos evitar otro tipo de interrupciones. Llevar nuestra Biblia y un cuaderno es muy importante. Hacer nuestro devocional para eh, escribir lo que Dios nos habla a través de su palabra. Pero sobre todo esto lo debemos hacer con prioridad, escribiéndolo tal vez en una agenda, porque Dios es una prioridad, por eso hay que ponerlo como un tiempo específico. Y aunque también nos enseña cómo poner en práctica, también hay obstáculos que nos impiden hacerlo, tal vez, porque tal vez nos sentimos culpables, porque pensamos que no hay tiempo, porque creemos que los demás dependen de nosotros y por eso no podemos apartarnos un momento de la multitud, porque tal vez pensamos que vamos a aburrirnos, o tal vez nos incomodaremos del silencio, o por las constantes distracciones que existen y el exceso de ocupaciones que tenemos. Esos son obstáculos que nos impiden acercarnos con Dios, tener un tiempo a solas con Él. Pero si diariamente ponemos a prueba las cosas que nos han dado en el libro, entonces podremos tener un tiempo a solas con Dios. Luego se nos habla sobre el hábito de orar. Este es muy importante también. ¿Por qué? Porque Jesús también lo hacía. Todos estos hábitos hablan sobre Jesús, sus hábitos. ¿Y qué es lo que hizo? Él oraba antes de tomar decisiones. Es lo que tenemos que hacer nosotros. En tiempos de dificultad. También después hasta de las grandes victorias. Y hasta en los momentos en que Jesús estuvo en la cruz, Él estaba orando. Porque la oración era su fuente de dirección, fortaleza e intimidad con el Padre. Es lo que debemos hacer, orar siempre, en todo momento. En los malos momentos, en los buenos, en las victorias. En todo momento hay que estar orando. Para ponerlo en práctica tenemos que hacerlo todos los días, cuando despertemos, tal vez cuando vayamos a dormir, cuando comamos, en los momentos difíciles como lo decíamos. Aunque no tengamos ganas, hay que ponerlo a prueba. También en tomar decisiones importantes es de suma importancia. También antes de leer la palabra debemos orar para que el Padre nos guíe y nos revele cosas a través de su palabra. También debemos de confesar nuestros pecados y hablar con Dios durante todo el día, no solo en los momentos difíciles, sino también en los felices, en las tristezas, en cualquier momento. Y también para orar existen muchos obstáculos, porque muchos oran con malas intenciones, tal vez mantenemos nuestro pecado adentro y no lo queremos sacar, descuidamos la palabra de Dios, dudamos en que Dios responderá, cuando esto no es así, porque Dios siempre responde, porque nos hace falta perdón, eh, por conflictos, todo esto nos hace que sea obstáculo el orar todos los días. El tercer hábito nos habla sobre el hábito de orar. ¿Por qué? Porque Jesús vivió una vida completamente centrada en glorificar al Padre. Porque la adoración no es un acto de religiosidad,
sino una actitud constante de obediencia, de amor y de entrega ante el Padre. Porque la verdadera oración transforma nuestra manera de vivir, porque colocamos a Dios en primer lugar. El adorar no es ir ante el altar y cantar, no. El adorar es todos los días con nuestra vida, con lo que hacemos. Así adoramos al Padre. No solo se trata de cantar, se trata de hacerlo con nuestra vida, con nuestras acciones. Para ponerlo en práctica, debemos de honrar a Dios con nuestras decisiones diarias. También adorarlo no solo con canciones como lo decíamos anteriormente, sino también con nuestra obediencia, porque la obediencia es un acto de adoración. Mantener una actitud de gratitud y reverencia, así adoramos al Padre. Aunque los obstáculos son que a veces ponemos otras prioridades encima de Dios, esto nos impide adorarle. Adorar solo de manera externa y no con el corazón. A veces no lo hacemos con el corazón y eso es algo muy importante. Y vivir una fe únicamente de apariencia, eso nos aparta de la adoración al Padre. El hábito 4 nos habla sobre construir relaciones, porque Jesús invirtió tiempo en formar relaciones profundas con sus discípulos y con las personas que lo rodeaban diariamente, porque él era diariamente rodeado por muchas personas. Pero ¿qué es lo que hacía? Escuchaba, enseñaba, corregía y acompañaba. Esto es lo que debemos hacer, porque Dios nos creó para hacer relaciones con otros, para predicar el Evangelio. Por ello es muy importante relacionarnos con las personas. Todos los días, así como Jesús lo hacía con sus discípulos, se tomaba un tiempo con ellos, con las personas que se les acercaban. Él tomaba tiempo para oírlos, para enseñarles, para corregirlos. Así es lo que debemos hacer. Y aunque a veces la práctica se escucha muy difícil, eso lo podemos hacer diariamente, poco a poco, dedicando tiempo de calidad a las personas, demostrándoles que nos importan, escucharles con atención. No solamente se trata de que nosotros hablemos, sino de que ellos hablen y que nosotros los escuchemos, animarlos y ayudarlos a crecer. Perdonar y buscar la reconciliación cuando haya conflictos también es algo muy importante, porque a veces por nuestro ego no podemos perdonar, pero debemos hacerlo para poder construir una buena relación con las personas. Y muchos obstáculos son los que se ponen enfrente, por ejemplo el egoísmo, la falta de tiempo, que creemos que no tenemos tiempo para estar relacionándonos con otros, el orgullo porque no nos deja tal vez perdonar, el aislamiento y la indiferencia hacia los demás porque tal vez nos gusta estar solos, y esto son los obstáculos que nos impiden socializar. Pero poniendo en práctica los anteriores puntos que mencionamos, podemos hacer grandes relaciones. Y el último hábito es el hábito 5, el hábito de tocar. ¿Por qué? Porque Jesús lo hizo con enfermos, con personas rechazadas, con personas impuras, que así las nombraba la sociedad. Pero ¿qué hacía Jesús? Con su contacto transmitía amor, compasión y hasta los restauraba. Por ello, como seguidores de Jesús, debemos demostrar ese mismo acto de amor ante las personas que han sido rechazadas, que han sido apartadas de la sociedad. Con nuestras acciones debemos de demostrar amor. Tal vez podemos darles un abrazo, orar por ellos, tocarlos. Es una forma de demostrar amor, porque tal vez muchas personas los han rechazado y hasta han dejado de tocarlos por rechazo. Y esto debemos de hacerlo nosotros, el tocarlos, el abrazarlos, el hacerlos sentir que forman parte también de nosotros. Por ello, para ponerlo en práctica, debemos de ayudar a quien lo necesite, acercarnos a las personas rechazadas o que sufren rechazo, demostrar amor con hechos y servicios y ser una persona accesible y compasiva. Aunque los obstáculos son el miedo al rechazo, porque pensamos que la gente nos rechazará, y esto no es así. La indiferencia o los prejuicios, también el deseo de permanecer en la comunidad y no querer ir a ayudar a los demás. Esto nos hace apartarnos de el tocar a las personas, pero es un hábito muy importante. Y estos son los 5 hábitos que se hablan al principio del libro.